Hola, buen día, buena tarde, buena noche, buena hora la que sea. Bien dice la frase famosa que la historia se repite, aunque dicen que la historia se repite en forma de farsa o de caricatura. Digo lo anterior porque uno de los libros que estoy leyendo en este momento es este libro de Fernando Benítez que se llama De la conquista, de la conquista a la independencia. Es un libro que reúne en realidad tres grandes libros de Benítez dedicados a la Nueva España. Los libros a los que se remite es Los primeros mexicanos, la vida criolla en el siglo XVI, luego Los demonios en el convento, Sexo y religión en la Nueva España, y El peso de la noche en Nueva España, de la edad de la plata, de la edad de plata a la edad de fuego. Estaba leyendo la parte del siglo XVII y me sorprende ver la manera en que cómo las cosas fueron cambiando, sobre todo en la cuestión religiosa. El siglo XVI, que fue el siglo de la conquista, pues había cierta liberalidad, cierto liberalismo religioso, porque pues todavía no se acaba de acomodar, digamos, los conquistadores, apenas se empezaba a construir, sobre todo me refiero a la Ciudad de México. El siglo XVIII, por su parte, que es el siglo de la Ilustración, pues también fue un siglo ya mucho más liberal y más abierto, porque ahí se sembraron, de hecho, ahí se sembró la semilla de las ideas de la independencia. Pero lo que fue el siglo XVII es sorpresivamente un siglo de un catolicismo a ultranza, fanatizado, represor, en el que había una obsesión tremenda por la cuestión del sexo. El sexo como algo prohibido, por supuesto, no. Los sacerdotes de aquella época, especialmente los jesuitas, tenían una obsesión en cuanto a que la gente se dejara seducir por, sobre todo, tenían una visión de las mujeres como verdaderos demonios, como brujas. Algunas las encerraban en conventos, sobre todo a las niñas bien, caso de Sor Juana, Inés de la Cruz, por ejemplo, y también a las mujeres, digamos, más del pueblo. Había unos como retiros que se construían donde eran prácticamente cárceles y a muchas de ellas se les metía ahí para que no fueran tentación para los hombres. Entonces era un caso verdaderamente impresionante la forma en que se reprimía todo lo que tuviera que ver con el sexo porque se consideraba el peor de los pecados. Y de ahí venían las grandes penitencias que se ponían a quienes llegaban a pecar. Por eso muchos de tanto los legos como los sacerdotes acostumbraban en esta expresión, digamos, de sadomasoquismo de imperante en esa época, de golpearse con la espalda, de ponerse hábitos llenos de clavos por dentro, automartirizarse para de esa manera pensar que iban a lograr pues la salvación, el arrepentimiento, el no caer en el pecado. Llegaban a tal punto de este misticismo que se volvía un éxtasis incluso. Hay estatuas, de esa época, hay pinturas en donde la expresión de los que están sacrificándose es de un éxtasis casi orgásmico. Es una cosa muy, muy ambigua y muy ambivalente, pero muy interesante. Y otra cosa que es muy notoria es cómo el poder de los confesores, de los sacerdotes que confesaban a los pecadores. La gente llegaba a confesarse y le decían, pues tienes que decir yo pecador. Y me encontré un fragmento en el libro, es de hecho en la página 424. Voy a alzarme los lentes. Existía para los sacerdotes que confesaban algo que se llamaba el manual de administrar el manual de administrar los santos sacramentos. Y en una parte decía que el sacerdote, cuando llegaba la persona a confesarse, hombre o mujer, se le decía esto. Pongan mucha atención. ¿Has pecado con mujeres? Sobre todo los hombres. ¿Era tu madrastra, tu tía, tu hermana, tu suegra, tu sobrina, tu nuera o tu madre la que te parió? ¿Y has desvirgado forzándolas? ¿Y has derramado el semen con tus manos y entonces pensabas en mujeres? Obviamente es una mención de la masturbación. ¿Y pecaste con alguna mujer entre ambas partes?
¿Y palpaste a alguna mujer con lujuria? ¿Y palpaste las partes vergonzosas de alguna mujer? Las partes vergonzosas se le llamaba. ¿Y te has palpado las partes vergonzosas? Otra vez, otra alusión a la masturbación. ¿Y has sido alcahuete? ¿Y has sodomizado? Sexo anal. ¿Y has palpado las partes bajas de algún hombre con delectación queriendo pecar? ¿Y has pecado con alguna bestia? El bestialismo. ¿Y has pecado con mujer estando ella como animal en 4 pies? ¿O tú la pusiste así queriendo pecar con ella? No necesita explicación. ¿Y metiste los dedos en las partes vergonzosas de alguna mujer? ¿Y has pecado con alguna doncella o mujer derramando tu semen sobre ella, no desflorándola, sino jugando con la longa viril sobre las carnes de la mujer, no penetrándola? Eso se le preguntaba a la persona que llegaba a confesarse. Me llama la atención que al pene se le llame la longa viril. Nunca había escuchado ese término, pero bueno. Es muy interesante entonces ver cómo se reprimía de una forma fanática pues a los pecadores, digamos, a los que iban a confesarse. Dice, dice Fernando Benítez en otra parte, el confesionario, visto en la Nueva España como un tribunal divino, no solo servía de catarsis en el sentido moderno, sino de purificación. Funcionaba como un seguro de vida eterna, y mucha atención a lo que sigue. El que confesaba sus pecados sin ocultar ninguno, estaba perdonado y salvado si se arrepentía y cumplía las penitencias impuestas por el sacerdote. Aquí es cuando digo que existe una especie de repetición de la historia, porque si vemos actualmente en el actual gobierno, pues se puede aplicar, y sobre todo al presidente López Obrador, porque si la persona llega y se arrepiente, es decir, si llegaba aquí y se mostraba arrepentido, era perdonado y aceptado. ¿Cómo han llegado muchos del PRI, muchos del PAN, muchos prianistas, como se les llama, a Morena? ¿Y cómo se les lavan todos sus pecados de corrupción, por ejemplo? ¿Cuántos corruptos han llegado a Morena y son aceptados ahí? ¿Cómo está Manuel Bartlett ahí? ¿Cómo está el senador Guadiana ahí? ¿Cómo está ahí la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores? ¿Cómo están ahí tantos que han sido señalados como corruptos, pero que al convertirse, como se convertían los católicos a la buena conducta, a la buena conciencia y abjuraban de sus pecados, de esa misma manera se les acepta el presidente, los acepta en Morena y le lava todos sus pecados. El presidente López Obrador, en su papel de arzobispo, que es un personaje, había unos personajes cuyos nombres yo no conocía, pero que son fascinantes porque son unos fanáticos verdaderamente endemoniados, aunque eran católicos y odiaban al diablo. Pero hay personajes como Francisco Aguiar y Seixas, que fue arzobispo de México, un personaje como Antonio Núñez de Miranda, que era un sacerdote jesuita, no llegó a obispo, pero él fue el culpable, digamos, o el responsable de que Sor Juana, que era una niña muy inteligente, que en aquella época no era Sor Juana, era Juana de Asbaje, que era protegida por la virreina y que ya escribía y que además en alguna ocasión la enfrentaron con varios sabios ahí y los dejó callados a todos porque ella sabía más que ellos. Este padre Núñez prácticamente la presionó a los virreyes para que fuera encerrada en el convento. Por eso llegó Sor Juana al convento de las Jerónimas, y ahí donde fue encerrada. Antes estuvo en otro convento donde no aguantó la extrema disciplina, entonces ya la pasaban a un convento, digamos, un poco más laxo, en donde pudo estar, que es el actual claustro de Sor Juana en el centro de la ciudad, que era el convento de las Madres Jerónimas o de las Hermanas Jerónimas, y ahí estuvo toda su vida. Y este padre Núñez todo el tiempo él era su confesor y todo el tiempo le estuvo presionando para que no pudiera, para que ya no escribiera, para que mejor se dedicara a su labor de esposa de Dios y se consagrara por completo a eso. Afortunadamente Sor Juana terminó mandándolo literalmente al demonio, y pues siguió escribiendo, pero jamás salió del convento. Él fue, digamos, el responsable, el culpable, este Antonio Núñez de Miranda. Y había otros como Juan de Pedrosa, que era un sacerdote cuya especialidad eran los sermones, en donde los que hablaba del infierno, y la gente se asustaba de tal manera que corrían a confesarse porque les pintaba el infierno como algo posible, como algo tan horroroso
que pues tenía esa capacidad de persuasión. En fin, había otros padres, había otro padre Vidal, José Vidal, que también era un fanaticazo y que obligaba a la gente a azotarse literalmente con látigos o con cuerdas, a autoinmolarse literalmente, a sacrificarse, a enterrarse agujas, a sufrir, porque como Cristo había sufrido, había que sufrir también con él. En fin, me remitió mucho este fanatismo al fanatismo actual de muchos frente al actual gobierno. Claro, no tan exageradamente, al menos no todavía, pero no deja de haber paralelismos que resultan siempre interesantes. Siglo XVII contra siglo XXI. Así estaban y así estamos. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Chao.